El tema de esta predicación, un tema de suma importancia para nosotros en el siglo XXI, las cosas que han de suceder pronto. Ese es el tema, las cosas que han de suceder pronto. Cuando meditábamos en esta palabra y revisábamos el fin de semana, pensaba en usted como iglesia lo importante que es para nosotros el que constantemente Dios nos esté hablando y nos esté ministrando para que nuestras vidas tengan la claridad de enfrentar el tiempo en el cual vivimos. Como generación nos toca vivir un tiempo difícil, un tiempo como iglesia sin precedente donde las profecías se están cumpliendo. Es muy posible que algunos de ustedes, quizás los más jóvenes, tengan la oportunidad de experimentar una de las profecías que encontramos en el libro de la Biblia, que tiene que ver con los textos que hemos leído, tanto el 1 del capítulo 1 como el 22, versículo 6. Hay una frase muy importante, si gusta subrayarla, dice: las cosas que deben suceder, ¿qué, hermanos? Pronto. Dice el texto 1:1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que han de suceder, ¿qué? Pronto. Así inicia Apocalipsis, así concluye Apocalipsis, hablando Jesucristo de las cosas que deben de suceder pronto. Ahora viene una pregunta a nosotros: ¿cuáles son las cosas que deben de suceder pronto? Es un tema importante. Nos habla de la segunda venida de Jesús. Y Dios quiere que tengamos presentes en nuestras vidas que Cristo viene por segunda vez. Y aunque pareciera como un guión de película, lo cierto es de que Dios regresará en Cristo Jesús. Y si no fuéramos la generación que nos toque presenciar esta profecía, entonces partiremos de esta tierra, porque todos en este lugar en cierto momento partiremos y no estaremos más. La pregunta que surge entonces es: ¿cuáles eran las cosas que deben de suceder pronto según la Biblia? Lo cierto es que no podemos evitar que las cosas que están establecidas en la Biblia se cumplan. Por más que la gente a veces diga: pastor, yo quiero orar para que esto que Dios estableció que aconteciera no sucediera. Sin embargo, no hay fuerza humana que pueda detener que el fin de las cosas concluyan, porque así las estableció Dios. Lo que sí podemos hacer como iglesia, escuche esto, es prepararnos. ¿Es que, hermanos? Prepararnos. Antes de que abordemos el texto, vamos a ir a Lucas 12, 42, 43. Lo que sí podemos hacer como cristianos es prepararnos para los momentos que están registrados en la Biblia como profecías que deben de cumplirse en la tierra. Hoy más que nunca estamos rodeados de noticias que nos estremecen. El mundo está conmocionado, es un caos total. Hay una desesperación en todas las partes del mundo. Asia con el tema de China, esto que está aconteciendo, que no saben cómo encontrarle la cura. Las guerras en el Medio Oriente, Latinoamérica está en un caos total. Y vemos cómo los gobiernos se ven rebasados y no pueden hacer nada. Dice Lucas 12:42, y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga lo halle, ¿qué? Haciendo así. Y esto es lo que Dios quiere con la iglesia en este lugar, que nos encuentre cuando venga Dios a nuestras vidas, nos encuentre haciendo ¿qué? Las cosas que Dios quiere que hagamos para su gloria y para su honra. Si usted está sirviendo en la iglesia, sígalo haciendo. Si le toca partir de esta tierra o venga Cristo por segunda vez, nos encuentre fieles, haciendo las cosas que a Él agradan y que glorifiquen su nombre. Con eso en mente,
Vamos a ir entonces a ver cuáles son las cosas que deben de suceder pronto, según la Biblia, previas a la segunda venida de Cristo. Número 1, se levantará una generación de personas con un pensamiento anarquista. Mateo 24, 12 y 13. Las cosas que deben de suceder pronto. Número 1, se levantará una generación de personas con un pensamiento anarquista. Y eso es precisamente lo que estamos viviendo en el tiempo presente nosotros como generación. Una persona anarquista es alguien que no tiene ley, que no se sujeta ni a las leyes terrenales, mucho menos a las leyes de Dios. Dice Mateo 24, 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Habla de multiplicarse, ¿qué, hermanos? La maldad. La palabra maldad significa anomia, significa gente sin ley. Y hoy, como nunca, vivimos en una generación donde las leyes, las reglas se rompen constantemente. Estamos impactados, vemos las noticias, cómo son capaces de cerrar las escuelas, jóvenes, y dicen no queremos clases hasta que se cambien las cosas de cierta o cual manera. Y ahí están en las noticias, donde jóvenes pretenden tener en sus manos las reglas y las normas para conducir la parte educativa. Se está levantando una generación donde no les interesan las leyes. Y probablemente los jóvenes les toca vivir con ese tipo de compañeros que constantemente se levantan con un pensamiento anarquista. ¿Por qué tenemos que sujetarnos? Podemos hacerlo mejor a nuestra manera. Bueno, se multiplica la maldad y dice el texto que el amor de muchos se enfriará. Pregunta, ¿el amor de muchos se enfriará dónde? ¿Dentro de la iglesia o fuera de la iglesia? ¿Dónde? Dentro de la iglesia. Está hablando de gente que se congrega, que son cristianos. Por ver la maldad, muchos en las iglesias comenzarán a retroceder. ¿Y sabe por qué? Porque ven casos dentro de las iglesias y dicen, ¿para qué vamos al templo? Y ya es así como hemos visto en los últimos años cualquier cantidad de personas que un día estuvieron afianzadas sirviendo en una iglesia, ahora están en otro lugar. Y no somos la excepción como congregación. Me ha tocado ver muchas personas que aquí se congregaron cuando iniciamos y los he visto desfilar. Algunos por atención se han acercado con su servidor y otros definitivamente lo hicieron. Dios quiera que estén en una iglesia y que estén sirviendo. Dios quiera que se estén congregando y sean fieles en una iglesia. Pero desafortunadamente la gran mayoría de los que aquí estuvieron no están en ninguna iglesia. Y como esos ejemplos hay muchos, el amor de muchos se enfriará. Es decir, el caos que la humanidad está viviendo, lo que experimentamos fuera como dentro de la iglesia, provocará que muchos en las iglesias comiencen a decir, no vale la pena las cosas de Dios. Es perder el tiempo. Mejor me quedo en mi casa a hacer cosas más provechosas. Pregunta, ¿hay algo mejor provechoso que Dios? No. No. Porque por muy grande que sea tu proyecto, nada tiene más valor que tu alma y tu eternidad. Cuando tú te quedas en casa y le dedicas cosas fuera de Dios, no se puede comparar con tu alma. Pero vemos cómo la Biblia nos advierte, una de las cosas que deben de suceder y que vamos a ver, hoy lo estamos viendo. Gente comenzará a alejarse de las cosas de Dios por muchas razones. Quizás algunas justas y otras no. Pero déjeme decirle, desde el punto de vista de Cristo, de la palabra de Dios, no hay ninguna razón que nos pueda hacer alejar de Cristo Jesús. Número 2. ¿Qué otra cosa debe de suceder pronto antes de la segunda venida
de Jesús. Vamos a ir al texto de segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 y 2, pero deje su apartado en Mateo 24, 12 y 13. Vaya buscando segunda de Tesalonicenses 2, 1 en adelante. Y antes de que abordemos la segunda cosa que debe de suceder antes de la venida de Cristo, vamos a concluir el texto 13 de Mateo 24. ¿Ya lo tiene? Mas el que perseverare hasta el fin, este será, ¿qué, hermanos? Salvo. No podemos evitar que este fenómeno de que el amor de muchos se enfríe sea quitado. No podemos. Lo que Dios quiere esta mañana es advertirnos, alentarnos para afianzarnos, para que no sea usted parte de la estadística que comience a enfriarse su vida y termine sus últimos días antes de la venida de Cristo fuera de las cosas de Dios. Estamos comenzando un año 2020 y yo los veo aquí. No sé cuántos de los que veo aquí terminen el 2020 en las cosas de Dios. Yo no lo sé. La palabra nos advierte entonces a afianzarnos. Lo que ves afuera, lo que ves dentro, no sea una razón para que te alejes de Dios, porque no hay cosa más importante que tu alma. Dice el texto de segunda de Tesalonicenses 2:1, ¿ya lo tiene? La segunda cosa que debe de suceder pronto es la apostasía. La apostasía. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, ahí está, y nuestra reunión con Él, ¿cuántos esperamos este evento, hermanos? ¿Esperamos como iglesia la segunda venida de Cristo? Debemos de estar preparados. Cantábamos un canto ese rato, el día que Cristo volverá, porque sabe que esta mañana Dios quiere que nos inquietemos. Estamos muy cómodos, yo los veo muy cómodos como iglesia, como que están muy tranquilos aquí en la tierra, pero estamos de paso. Dice el texto: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. La segunda cosa que debe de suceder, que vamos a presenciar, o la generación va a presenciar, es el fenómeno de la apostasía. Y la apostasía va a suceder dentro de la iglesia, no fuera de la iglesia. Significa la apostasía el abandono deliberado de las cosas de Dios. Esa es apostasía. Una persona que conscientemente ha razonado, ha procesado y ha dicho: no tengo nada que hacer en ese lugar. Ahora, no solamente es de que este fenómeno de apostasía suceda con gente que piensa así. No, aún dentro de la iglesia puede haber casos de personas que no quieran saber con las cosas de Dios. Dice el texto: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos que no os dejéis mover fácilmente. Ahora, pregunta: ¿de qué no tenemos que dejarnos mover fácilmente? Esa es la pregunta. ¿De qué? Del modo de pensar que Cristo viene por segunda vez. Iglesia Hashem, esta mañana en el siglo XX Dios nos habla a que estemos preparados para el encuentro con nuestro Dios. No importa las voces que te estén diciendo de afuera, pensamientos de amigos, familiares, como iglesia no nos tenemos que dejar mover fácilmente de las cosas de Dios. Tenemos que afianzarnos. Tal pareciera que hoy la moda es estar más lejos de las cosas de Dios. Pero Dios quiere esta mañana que no nos dejemos mover fácilmente. Dice el texto: de vuestro modo de pensar,
ni os conturbéis. La palabra conturbar significa intranquilidad. Usted ve lo que sucede en el mundo, las noticias, cómo nos bombardean y nos estremece el crecimiento de la maldad. Gente sin ley, anarquistas. Dios quiere que eso no nos quite la paz. Que seamos una iglesia que sigamos confiando en Dios. Claro, nos impresiona ver los casos del crecimiento de situaciones en el mundo entero, pero dice el texto, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor, ¿qué hermanos? Está cerca. Versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera. No se deje engañar, hermano. El mejor lugar para usted es cerca de Dios. El mejor lugar para sus hijos es cerca de Dios. Que nadie le engañe. Que nadie venga y le diga que hay cosas mejores que Dios en esta tierra. No, no hay mejor cosa ni mejor lugar para usted y su familia que cerca de Dios. Nadie lo engañe. Porque esos pensamientos están constantemente bombardeando. En ninguna manera. Porque no vendrá, es decir, no llegará el evento que vendrá tarde que temprano, porque no vendrá sin que antes venga, ¿qué hermanos? La apostasía. Ahí está la palabra apostasía. Ya dijimos que es una palabra, apostación, en el griego, que significa separarse de manera deliberada de algo o de alguien. En este caso, de las cosas de Dios. Lucas 18:8. Y dejo un apartado ahí en el texto que estamos leyendo. Lucas 18:8. La apostasía es un fenómeno que se dio en aquel tiempo cuando se escribió esta carta, y es un fenómeno que se está dando en el tiempo presente. Y la apostasía es algo que vamos a ver repetidamente y cada vez más en las iglesias. Gente que comenzará a desfilar lejos de las cosas de Dios. Y allá estarán fuera. Dice Lucas, ¿ya lo tiene? 18:8. Os digo que pronto les hará justicia. Aquí el tema es de una viuda que va con el juez y le dice, hazme justicia. Y va una segunda vez y hazme justicia. Llega el momento que dice el juez, bueno, tanto vienes a mí para que te haga justicia, te voy a hacer justicia. ¿Y sabe que Dios también va a hacer justicia en esta tierra? Dios también traerá justicia. El pecado que vemos hoy, la maldad que hoy vemos que crece tanto, tiene su recompensa y ya Dios estableció cuál será. Pero, dice el texto, hay un pero. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿me ayuda a leer? Es una pregunta muy interesante. Ahora otra pregunta. ¿Esto dónde o hacia dónde va dirigida la pregunta? ¿Allá afuera o aquí adentro? Aquí adentro. Y tiene que ver con usted. Es decir, cuando venga Cristo por ver todo lo que estamos viendo, ¿encontrará gente que ame su venida? Esa es la pregunta. Nos pregunta esta mañana Dios. ¿Tú tienes fe en Dios? ¿Estás esperando este momento? ¿Estás listo? Porque como vemos las cosas, tal pareciera como que la gente le da lo mismo a un culto como a otro. Es irrelevante. No gano nada. Y eso es el resultado de lo que está sucediendo en esta generación. ¿Sabe que esto nos habla de muy poca gente que realmente espera la venida de Cristo? Porque la gran mayoría está muy cómoda aquí en la tierra. Y este tipo de mensajes no le gusta. Sin embargo, Dios nos ama tanto a nosotros como congregación que quiere que tengamos presente cómo está nuestra vida. ¿Estamos esperando a Dios o estamos muy cómodos en el aquí y en el ahora? Porque la pregunta que surge es, ¿hallará fe en la tierra? Dice otra versión,
les aseguro que Dios hará justicia rápidamente para defenderlos. Pero cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, ¿encontrará aquí gente que crea en Él? ¿Usted qué cree? Así como están las cosas hoy, así como vemos el cuadro tanto político como social y también religiosamente, ¿encontrará gente que realmente ame las cosas de Dios? No de que vaya a una iglesia, porque mucha gente va a la iglesia. Usted ve la televisión, los programas de internet, y hay iglesias llenas, mega iglesias, pero esa gente no toda ama a Dios. Es como aquí, habemos muchos, pero ¿cuántos realmente aman a Dios? ¿O cuántos esperan las cosas de Dios? La pregunta es esa. Así como está el cuadro que vivimos en el tiempo presente, ¿encontrará Cristo personas que confíen en Él? Cuando yo me hacía esta autopregunta a mí, la respuesta es muy pocos. Y espero que en esos pocos esté usted. Porque esto es personal. Muy pocos. Podemos ver y escuchar, hay gente que dice, vendrá un gran avivamiento antes de que venga Cristo y esperamos ese avivamiento. No, eso no habla la Biblia. La Biblia habla que los tiempos finales serán críticos, difíciles, que cada quien tendrá que luchar contra corriente, porque tal pareciera que buscar de Dios es algo contrario a lo que la mayoría piensa y dice. Ya leímos el texto de Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y sabe que constantemente me he encontrado personas que en algún momento conocí en una iglesia y me ha dicho, pastor, yo estoy mejor en mi casa, vivo mejor. Y ese es un autoengaño, porque no hay cosa mejor que cerca de Dios. Vamos a volver al texto de segunda de Tesalonicenses 2:3. Por eso Dios esta mañana nos llama a afianzarnos, a mantenernos firmes, para ser parte de ese grupo pequeño, pero fiel a las cosas de Dios antes de la segunda venida. El llamado de Dios es profundo esta mañana para nosotros, para los que están viviendo en dos aguas las cosas cristianas. Es un tiempo de afianzarse. Póngale seriedad a las cosas de Dios. No se vaya a quedar. ¿Ya tiene el texto, hermanos? Segunda de Tesalonicenses 2:3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. ¿De quién está hablando ahí? Del anticristo. Habla de un personaje, pero también habla de un espíritu. La palabra anticristo significa en contra de Jesús o en el lugar de Jesús. Y hoy más que nunca escuchamos voces de personas que dicen, lo de Cristo no es para tanto. Es un pensamiento de anticristo. Cuando cuestionamos las cosas de Dios a nuestras vidas y pensamos, o la gente dice que puede ser mejor que Dios, son pensamientos de anticristo. Nos habla entonces de que se levantará un espíritu y también un personaje, dice el texto 3, versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Y hoy, por ejemplo, en el tiempo presente, si hay algo que no le gusta a la gente de hoy, ¿sabe qué es? Las cosas de Dios. En el trabajo, entre menos hables de Dios es mejor. Te señalan. A veces hasta se molestan contigo. Mucho menos hablarles de Jesús. En el mercado, en el negocio, en el trabajo, las cosas de Dios hoy son rechazadas. No les gusta a la gente las cosas de Dios. Le molesta, le confronta. Piensan que es una pérdida de tiempo las cosas de Dios, que es algo absurdo. Por eso el texto dice que estas cosas deben de suceder pronto, y una de ellas es que a la generación que le toque presenciar este evento no le gustarán las cosas de Dios ni nada de lo que tenga que ver con Dios.
Ahora surge una pregunta, ¿esto es presente hoy? ¿Sí? Usted quizás lo ve con la gente que lo rodea. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Sabe que mientras leía esto y revisaba un poco el panorama mundial, los países del primer mundo de Europa, Estados Unidos y Canadá, están en espera de un hombre, de un personaje que pueda quitar los problemas que el mundo tiene, políticos, sociales, como nunca? Es un caos Europa. Y todos están en espera de que venga un personaje con las cualidades de traer paz. Lo están buscando. No podemos decir si está, pero hay una gran necesidad de que esto acontezca y de que esto se dé. Versículo 6 de segunda de Tesalonicenses. Antes de que lo leamos, vamos a primera de Juan 4. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Para abordar un poco más acerca de este personaje. Estamos viendo las cosas que deben de suceder pronto. Dice primera de Juan 4, 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido del mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu ¿de quién? Del anticristo. Rechazar las cosas de Dios, de Jesucristo, nos habla de una persona con un espíritu en contra de Cristo, y eso es lo que hoy ha crecido en los últimos años y crecerá con el paso de los días. Veremos gente que no le interesen las cosas de Dios. Como generación, podemos ser una generación que veamos este evento. Por eso la advertencia de Dios a estar preparados. Vamos a volver al texto de Tesalonicenses, versículo 5. Segunda de Tesalonicenses 2, 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Y nos habla aquí de que vendrá el momento en el cual este personaje hará su aparición. Nos habla de que Dios tiene control. Por eso el texto dice: sabéis que lo detiene. ¿Qué detiene que este personaje aún no venga, aún no esté completamente en control? Y es la mano de Dios. Versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ahora, subraya esa palabra, hermano. Una vez más, porque ya está en acción el misterio ¿de qué? ¿Sabe qué significa la palabra iniquidad? Yo me quedé impactado cuando la estaba estudiando. Significa sin ley. Eso es. ¿Qué es lo que está en acción hoy? Gente anarquista, sin ley. Gente que no le interesa guardar las reglas. ¿Sí o no? Es lo que hoy está en el tiempo presente. Gente que no le interesan las leyes, las normas. Por eso el mensaje es muy oportuno para el tiempo presente. Dios quiere que estemos alerta. Eso que usted ve, que lo rodea y que escuchamos constantemente, no es más que algo que está sucediendo porque no le interesan las cosas de Dios. Pero la iglesia fiel y verdadera seguimos esperando la segunda venida de Cristo. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio de él. Y esto es muy importante, hermanos. Vamos a ir a Juan 17, 14, vamos a ir concluyendo. Juan
17. Dice Juan 17, ¿ya lo tiene? Es un momento en el cual Jesús ora por sus discípulos. Y dice el texto: yo les he dado, ¿qué? ¿Qué nos ha dado Cristo, hermanos? Y sabe que es una bendición que donde nos encontramos podamos escuchar palabra de Dios. Porque usted no viene aquí a escuchar chistes ni testimonios. Venimos a escuchar la palabra de Dios. Eso fue lo que Jesús le dejó a sus discípulos. Y es lo que hasta este momento, en este tiempo, en la iglesia Hashem, podemos escuchar de Dios, su palabra. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. A veces algunos dicen: pastor, entonces salgamos del mundo. No, tenemos que enfrentar esa corriente que es en contra de las cosas de Dios. Pero Dios quiere que nos afiancemos, que no nos arrastre ese pensamiento lejos de las cosas de Dios, que aunque escuches muchas voces que quieran que te alejes de Dios, tú tienes que afianzarte más en las cosas de Dios. Dice el texto 15: no ruego que los quites del mundo. Ahí está. No vamos a salir del mundo, vamos a permanecer en este mundo en decadencia, en caos, hasta el final, cuando Cristo venga por nosotros o partamos a su presencia. Así es de que vamos a ver cualquier cantidad de cosas que no nos gustarán, pero Dios quiere que la iglesia siga afianzada hasta el final de los tiempos. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos, ¿en qué? En tu verdad. Tu palabra es verdad. Dios quiere que nos santifiquemos en su palabra. ¿Y sabe que esta mañana Dios lo ha hecho con nosotros? Porque al escuchar su palabra, el mensaje del evangelio, como esta mañana, nos llama o nos lleva a reconocer cómo debemos de enfrentar el mundo en el tiempo presente. Todos los días que leemos la Biblia, cuando escuchamos un mensaje, Dios está trabajando en nuestras vidas para que su palabra nos limpie de una generación la cual está en contra de Él y de su voluntad. Yo espero que al final del tiempo, usted como generación en esta iglesia lo pueda ver como ese grupo de hombres y mujeres fieles a las cosas de Dios. No se deje arrastrar. La lucha es personal. Yo sé que para algunos de ustedes estar aquí fue un gran esfuerzo, pero es el mejor lugar. No se desanime. Busque de Dios. Esfuércese hasta el final, que Dios nos llame o venga por segunda vez.